Caremonja es el personaje que a mí me pone en el radar nacional. O sea, yo no tengo nada contra los actores ocasionales, pero siento que para eso los actores estudiamos. El problema mío es con estos chisgarabices que llegan de verdad como en una nube voladora, en un mundo imaginario, en un derroche de ostentación, que creen que da mucho más una persona que tiene 1 millón de seguidores a un actor que hace su arte. Se han hecho ya muchos proyectos en Colombia con influencers, con youtubers y con todo esto, y todos han sido un fracaso. Yo no soy actor hippie de esos que dice que me tengo que meter con la ropa del personaje y duermo con la ropa del personaje. A mí esa vaina no me gusta. Sí, yo soy un actor técnico. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy en Detrás del Like nos acompaña un actor que ha brillado en grandes producciones como Perro come perro, Escobar, El patrón del mal, La selección, Juan Piz González, entre otras muchas. Pero hoy conversaremos con el hombre real, que tiene sueños, luchas y una esencia única. Él es Julián Caicedo. Bienvenido, Julián. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla. Qué placer conversar contigo. Gracias. Bueno, Julián, aparte de todos estos personajes que ya tendremos la oportunidad de conversar, yo quiero que nos expliques y que nos cuentes un poco más de ti. ¿Cómo te describes tú? ¿Quién es Julián Caicedo? Pues, ¿quién es Julián Caicedo? Julián Caicedo es el hijo de Julio Alberto Caicedo y Betty Álvarez, caleño, hijo, esposo, amigo. Bien, eso soy yo. ¿Cómo fue tu infancia? Hablemos un poquito de tu niñez. ¿Cómo fue tu infancia? Eres de Cali. ¿Cómo fue todo este comienzo de vida para ti? Pues yo tengo unos recuerdos de infancia muy lindos, tengo cosas muy chéveres, digamos que muchas de las cosas que soy como hombre ahorita, ya adulto, pues son gracias a tener una infancia muy llena de amor, muy llena de muchas tías, de muchos tíos, de muchos primos, de muchas primas, abuelos, gente muy amorosa que aportó muchas cosas. Es más, yo me atrevería a decir que parte de lo que yo hago como actor en mi comedia es también de un humor heredado de mi familia, de muchos de mis tíos, porque en mi familia todo el mundo es muy repentista. Tengo 2 tíos, uno que se llama José Fernando, que es el hermano de mi mamá, y otro que se llama Hernán, que es el esposo de una tía, o sea, sería mi tío político, Hernán Pérez, se llama el que desde chiquito, pues ellos 2 eran como el pilar del humor en la casa, las reuniones. Entonces a veces me he descubierto que tengo como ese timing de ese tipo de humor de ellos. ¿Y tu adolescencia? ¿Cómo fue esa adolescencia? Mi adolescencia sí fue complicada, fue dura, fue extraña, como toda adolescencia, como toda aborrecencia, como digo yo, porque yo estudiaba en un colegio, digamos que la situación económica en mi casa, sobre todo de parte de mi mamá, una mujer que desde que yo tengo uso de razón se partió el lomo trabajando, separada de mi papá desde que yo tenía 4 años. Entonces mi mamá, digamos que asumió toda la responsabilidad económica. Mi papá tenía momentos donde trabajaba, era un tipo brillante en su época, porque mi papá fue como de los primeros que empezó a entender muchas cosas, sobre todo él trabajaba con aduanas. Entonces mi papá vivía en Buenaventura, entonces casi no nos veíamos. Entonces fue un poco complejo, porque a raíz de esos problemas económicos, pues claramente yo quería estudiar en un bachillerato artístico, porque de muy chiquito sabía que iba a hacer algo de arte. Nunca fue mi sueño ser actor, pero sí sabía que era algo de arte. Pero claramente pues los colegios de arte son, y más en los años 90, que era que fue mi adolescencia, pues eran colegios que mi mamá no podía pagar. Claro. Entonces me tocó entrar a un colegio en Cali, que es un colegio industrial, donde la pedagogía era una pedagogía totalmente obsoleta. Me refiero, no sé, para una persona que de pronto
le guste trabajar lo industrial o lo técnico. Sé que del colegio se graduaban muchos chicos que de unas iban a trabajar a empresas, pero no era lo mío. Entonces yo nunca me sentí cómodo en mi colegio, nunca me sentí cómodo en lo que hacía. Y pues yo siempre digo que lo mejor de mi colegio fue pues como los compañeros con los que crecí, pues, Claro. que eran unas lácaras, pero eran una chimba. Una chimba, claro. Sí, ¿no? Y son buenas personas ahora. Y hoy los conservo. Sí, conservo unos 4 Ujú. del colegio. Y fue muy chévere, pero sí fue difícil, fue afrontar muchas cosas. También era rockero, entonces ser rockero en una ciudad salsera también no era fácil, aunque pues sé bailar salsa y mi mamá me enseñó. Y yo era el que ponía la música de la salsa en las fiestas de mis primos, por ejemplo, porque era el que más música tenía y mi mamá coleccionaba música. Entonces yo me iba con mi mamá, tenía como una cosa de CDs, ¿te acuerdas? En el 90 eso era una Claro. vaina, entonces yo cargaba Era como con una ella, carpeta. una carpeta así, entonces mis primos eran, por favor, te invito a mi fiesta, pero que además eran gomelísimos. Les te invito a mi fiesta por poner la música. Y yo, bueno, listo. Entonces, pero sí fue un poco complejo. Era muy complejo, sobre todo eso, encontrando una identidad, ¿no? Encontrando quién era uno. Y tú dices que no sabías que querías o que no sentías que querías ser actor, pero esa vena artística, ¿cómo la sentías? ¿Cómo sentías tú que ibas a enfocarte como por el lado del arte? Porque sí, siendo mucho más niño, o sea, lo que fue la primaria, sí estudié en un colegio que se llama Confandi, Ok. que Confandi viene siendo como para ustedes los rolos como un poco como compensar, o como Cafán, que son Sí. estas cajas de compensación, pero que también tienen proyectos para la gente sociales que tienen colegios y eso, y los colegios que tenía Confandi en ese tiempo, pues eran colegios donde te enseñaban pintura, arcilla, me acuerdo, música, sí, algo de danza, artes escénicas, pero yo siempre me fui por la música y como me gustaba mucho como dibujar, pintar, entonces sabía que había algo allí donde yo me podía expresar desde niño, me gustaba mucho eso. Y a ti te gusta el rock y eres cantante de metal, Sí. y eso comenzó como más o menos a qué edad. Eso comenzó en la universidad. Ok. En la universidad uno de mis mejores amigos, su hermano también era músico, pues está estudiando música. Y algún día me dijo, oiga, ¿por qué no nos reunimos? Y formamos un grupito y empezamos a trabajar cosas muy interesantes. Pero un día el chico me dice como, bueno, yo creo que tenemos que darle un giro de lleno a este grupo. El grupo se llama Madame Tortuga, me acuerdo. Sí. Y me dice, yo creo que nosotros ya no vamos a hacer ni rock, ni metal, ni nada, que vamos a hacer tropipop porque queremos ser comercial. Y yo me quedé como, ¿tropi qué? Yo, no. Yo no, brother. Lo siento, me bajo el bus. Además que dos mundos completamente diferentes. O sea, a ver, hacíamos cover de Metallica y pasar a hacer Wonka. O sea, ay, no, y Chao, Gas, no, perdón. Pero no. Tropipop, nada que ver. Y me quedé sin banda, ya estaba estudiando arte dramático en la Universidad del Valle. Y tenía un grupo de amigos, tatuadores y rockeros, porque siempre también he estado como en la escena. Y un día en una fiesta de una amiga, en la casa de una amiga, se me acercó un chico que yo siempre había visto, que sabía que era guitarrista de una banda que se llama Resistencia, que es una banda de hardcore punk de Cali muy importante, de las primeras que empezaron todo el movimiento hardcore y metal en Cali. Y se me acercó y me dijo, oiga, yo tengo un proyecto aparte de Resistencia, nuestro vocalista se acaba de ir y pues quisiera saber si usted quiere cantar con nosotros, ¿por qué no? Le voy a pasar un cassette para que escuche lo que hemos hecho y hágale letras a las canciones y tal, un cassettecito. Me fui a mi casa, lo puse en la grabadora y yo dije, esto suena muy bueno. Y empecé a escribir, empecé a componer las letras y como a la semana llegué a un ensayo y ya tenía 7 letras compuestas. No, Que maravilloso. es todo lo más también fue como, no, marica, ya, o sea, no hay que buscar más, eres tú. Y tuvimos mucho tiempo, la banda se llama El Moan, y estuvimos dándole, muy chévere. Conocí unos nuevos amigos, tanto Andrés Arenas, que es el baterista, que es médico de profesión, Andrés Pulido, que también es médico de profesión, y Carlos Andrés Bonilla, Pata, pues que es el guitarrista, que es diseñador gráfico, y pues son mis amigos ahorita también. Lo que pasa es que lo mismo, la vida te lleva
a muchas cosas. Yo me vine para Bogotá, Andrés se fue a Brasil a hacer una especialización en oncología, en hemato-oncología. El otro Andrés, que era el bajista también, hizo su especialización en radiología y ahora vive en Miami. Entonces pues, fue como que ya la vida nos separó, pero seguimos siendo amigos. Pero entonces el Moan ya no existe. El Moan existe Ujú. porque se ha hablado de volver a retomar cosas, de traer nuevos músicos, pero hacer música ya ahora cuando uno está grande es mucho más complejo porque por los tiempos, porque como te digo, ya aparte yo ya tengo una carrera muy sólida como actor, tengo mi grupo de teatro, estoy haciendo maestría en dirección, pues me salen los proyectos para trabajar, entonces pues la música empieza a relegarse un poco y a quedar más como un hobby, pero nunca se va, o sea, siempre o aparecen amigos de otras bandas de Cali que me dicen, oiga, hice esta canción, ¿por qué no me le hace la letra? O ¿por qué no cantas en esta? Te invito a colaborar. Chévere. O en conciertos que hacen mis amigos también en Cali o acá en Bogotá, me dicen, oiga, cántese una cancioncita con nosotros en el concierto. Y toda la música sigue ahí. Ujú. ¿Y cuánto tiempo estuvieron como vigentes haciendo presentaciones y esto? Duro, por ahí 5 años. ¡Oh, harto! Sí, casi le dimos como 5 añitos, 5, 4 añitos por ahí. ¿Y cómo era esa dinámica, esas presentaciones? ¿Cómo? No, alucinante, total. ¿Y se presentaban que como en bares o Festivales, en bares, sí, la movimos chévere. Y la retroalimentación con el público y eso. Muy bacana, además que nosotros hacíamos otro tipo de metal muy diferente al que estaban haciendo en ese momento, entonces era un poquito innovador para la época y era pues estos manes, Andrés, Carlos y el otro Andrés son muy buenos músicos también y pues yo tengo mi influencia, entonces fue un sancocho muy chévere. ¿Y tú cantabas? Sí. Tú cantabas. Sí, el cantante. Bueno, y entonces tú estudiaste arte dramático en la Universidad del Valle, Sí, ¿cierto? en arte dramático. ¿En qué momento dijiste, yo quiero estudiar arte dramático? ¿Qué fue ese impulso que te dio? Mira que no fue un impulso, fue por accidente. Okay. Yo me gradué de mi colegio en el 98 Sí. y yo tenía muy claro cuando me gradué que quería ser músico. Entonces dije, no, yo voy a entrar a estudiar al conservatorio en Cali o a la Universidad del Valle. Y me presenté primero al conservatorio porque me habían dicho que tenía mucho más nivel y no conocía mucha gente de la Universidad del Valle, de música, conocía más del conservatorio. Y como ya desde muy joven también había hecho algunos cursos de guitarra, de canto allí, entonces ya conocía la institución y me parecía chévere. Me presenté, hice todas las cosas, pues los requisitos para el examen y por esos días un bus se estrelló contra un poste en ese tiempo. Para los que estén viendo este podcast que sean menores de 35 años, no entenderán esto. Para los millennials. Sí, pero pues antes no había celulares, todo era teléfono fijo y habían postes donde estaban las líneas de teléfono y el bus se estrelló, un colectivo se estrelló y dañó todos los teléfonos del barrio. Entonces pues eso se quedó ahí. Igual yo tenía una fecha para presentar un examen. Resulta que adelantaron la fecha. Y claro, como no tuvieron cómo avisarme, pues no. Entonces yo llegué el día que pues, yo tenía la citación del examen. Cuando me llegaron, yo, buenas, estoy solo el conservatorio. Y yo, buenas, vengo a la prueba tal. Y me dijeron, ay, tú eres Julián Caicedo, ¿cierto? Y yo, sí. No, te estuvimos buscando, se la adelantaron, tal. Entonces me tocaba esperar un año hasta que volvieran a abrir convocatoria porque el conservatorio siempre es un año. Un año. Entonces yo dije, bueno, pues un año, me quedo en la casa y pues bueno, sigo haciendo cosas. Mi mamá caleña, muy especial, ella con su personalidad tan única, me dijo, usted no se va a quedar un año en la casa sin hacer nada, usted me hace el favor y busca algo que a usted le guste. Yo le dije, no, pues busquemos como que inglés, idiomas, algo más. De hecho es que mi mamá me vio como muy desinteresado, yo estaba en mi relax. Y un día llegó y me dijo, mire, yo lo matriculé en una academia de música para que vaya, mañana tiene que estar en tal lado. Entonces yo fui, al otro día llegué a una casa ahí en un barrio que se llama Santa Isabel, en Cali, y efectivamente una casa divina, y decía, academia de teatro, tal, y yo, academia de teatro, y yo, no, pero mi mamá está loca, o sea, a mí no me gusta el teatro, de verdad, o sea, me gustaba verlo, pero yo hacerlo jamás, me da como un boleta. Decían los maricas, eso la gente, eso es todo histriónico ahí, hacen cosas. Entonces, no, para mí, yo actor nunca.
Y entré, conocí a la persona que fue mi primer maestro, que se llamaba Jaime Cabales, ya falleció, un actor del Teatro Experimental de Cali, un tipo chévere, también con una personalidad muy única, muy loco. No solamente fue maestro de actuación, sino de vida, me enseñó cosas muy chéveres, conocí nuevos amigos y pues nada, me quedé estudiando allí, me quedé casi un año. Y como al año me encontré con un amigo de la infancia, de un amiguito que había vivido en mi unidad, pues, en mi conjunto. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, pues, ¿cómo te parece que estoy haciendo teatro en tal parte? Me dijo, ¿por qué no te presentas a la Universidad del Valle para que estudies a nivel profesional? Yo dije, ¿cómo así? ¿Eso se estudia en la universidad? Y me dijo, claro, sí, yo no sé qué. Fui a la universidad, presenté exámenes, pasé y empecé como a dejarme llevar. Ajá. En un comienzo, para serte sincero, yo no era a conciencia, no asistía como a clases no, era como que yo me sentía chévere, me parecía bacano, como que eran unas cosas muy interesantes y yo me dejé llevar, me dejé llevar, me dejé llevar, hasta que uno de mis maestros, Everett Dixon, canadiense, un día me cuestionó muy directamente, me dijo, tú le estás robando un cupo a alguien que sí quiere ser actor, porque tú, aquí te va muy bien, porque tienes el talento para esto, sí, pero tú no eres un actor, tú no tienes la disciplina, el amor por esto, y era verdad, o sea, él tenía todas las razones, más, yo siempre se lo digo, o sea, seguimos hablando con él y digo, maestro, yo le agradezco ese jalón de orejas porque si no, yo no hubiera hecho conciencia de realmente lo que es ser actor desde una cosa consciente y de pasión. Y me dijo, es más, este semestre vas a estar conmigo, pero vas a perder, te va a hacer perder para que veas que tú no eres un buen actor, metodologías pedagógicas de otros tiempos. Y pues eso a mí como que fue como que me retó. Claro. Sí, entonces sí, a mí los retos me gustan, entonces yo lo asumí y pues claro, empecé a entender otras cosas, me volví mucho más disciplinado, me enamoré de la carrera, entendí cosas, porque uno en esto de la actuación siempre va a entender y cada vez entre uno más grande está, entiende más cosas, entiende más la vida, es muy chévere porque va de la mano también con tu crecimiento como ser humano. ¿Y qué pasó esa vez? ¿Perdiste, como te No, dijo no él? perdí, me gané la beca y todo. Te ganaste la La beca. beca, todo, sí. ¿Y qué entendiste? ¿Qué es ser actor? No, pues era sobre todo como tomarme las cosas en serio. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, mi escuela es una escuela stanislavskiana, la Universidad del Valle, y ellos siempre tienen como una metodología que es como actor-director. Entonces, uno como actor crea sus propios ejercicios, los presenta y tu maestro te va corrigiendo, te va haciendo las correcciones y de una u otra manera él te va como guiando y al final te dice, esto pasa muestra, esto pasa muestra y al final del semestre haces una muestra final. Ok. Yo lo que pasaba era que como digamos que me dejaba llevar, entonces por lo regular teníamos además un grupo que era mucho más femenino que masculino, éramos realmente por unos 4 o 5 hombres y chicas eran por ahí unas 7. Entonces, claro, las chicas creaban y les hacía falta hombres, entonces yo me relajaba porque era como de algún ejercicio me van a llamar. Claro. Entonces yo iba, les hacía lo que ellas me pedían, trabajaba para ellas, pero claro, el entender como lo este es como, claro, esto ya, como yo puedo crear un personaje de otro tipo de cosas, no desde el instinto, que era lo que siempre hacía desde un comienzo, cómo yo puedo crear mis propias historias, cómo puedo enamorar, cómo puedo comprometer. Entonces fue como eso, como que siento que fue compromiso, entender que había magia allí también. Y en la universidad de pronto hacían castings para algunas, no sé, películas, teatro, televisión, que les dijeran a ustedes, ustedes van a de pronto No, participar. no. A pesar de que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Valle y la de Arte Dramático están muy unidas, porque además tengo entendido que la Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Valle es muy importante y ha también eh, cosechado y ha dado grandes directores colombianos, grandes fotógrafos, grandes camarógrafos, jefes de fotografía, por ejemplo, Carlos Moreno, que de la peli, salió de allá. Claudia Pedraza salió de la Universidad del Valle.
Diego Jiménez, que es un gran jefe de fotografía, Juan Carlos Gil también, Jorge Navas, sí, Un buen combo. sí, y es una facultad que además tiene mucho peso, Claro. porque los maestros que son Antonio Dorado, está, en este momento se me olvida el nombre de otro de los maestros de ellos, que es Campo, es de apellido Campo, pero no me acuerdo su nombre, Jorge Campo, no, Campos, sí, que también es documentalista, entonces pues tienen también unos grandes maestros. Entonces, a veces sí, ellos sí iban y buscaban por ahí como, ay, queremos hacer un ejercicio, entonces uno iba y trabajaba con ellos. Pero en Cali, en esa Cali de los 2000, pues el único medio audiovisual que existía masivo era Telepacífico. Ahora también pues, es solamente Telepacífico como canal realizador, pero ahora con todas las propuestas de Mint y con todo lo que se ha hecho, pues ya por lo menos Telepacífico le apuesta a hacer series de ficción, que es donde nosotros los actores podemos trabajar. Antes era más documental, noticieros, magazines, una que otra película, cortometrajes. Entonces sí, pero nunca hubo como una formación hacia eso, no. Y la televisión y el cine, y eso estaba en Bogotá, eso estaba acá. Entonces uno lo veía muy lejano. Claro. ¿Y cómo fue ese primer casting? ¿Para qué fue? ¿Cómo te llamaron? ¿Qué recuerdas de eso? Pues de ejercicio universitario hice un montón, pero digamos que el que recuerdo pues es el de Perro come perro, Claro. porque una de mis grandes amigas, que se llama Marta Márquez, que es una directora y dramaturga colombiana muy importante también, ha ganado muchos premios de dramaturgia, es para que la tengan en cuenta y la busquen, porque es alguien muy importante para la dramaturgia colombiana contemporánea. Ella tenía su grupo que se llamaba Teatroas. Y ellos tenían un combo que eran muy chéveres, ellos iban mucho más arriba que yo, por unos 4 semestres, y eran grandes actores los que estaban allí, y junto con ella, pues era la cabeza de la escritura y la dirección. Y ellos empezaron a trabajar con Antorcha Films para hacer una concientización y para hacer como el trabajo con los chicos de que iban a hacer extras, sí, para que fuera una vaina mucho más orgánica, no solamente como contráteme 2 señoras afro, un señor indígena y que pasen allá, no, sino como de verdad como podía haber un entrenamiento para que ellos también pues, se familiarizaran con el lenguaje de las cámaras. Claro. Y ellos eran los encargados de conseguir las personas para los castings, específicamente los figurantes, que son como los que no están dentro del reparto principal, pero que tienen diálogos. Y Carlos había sido como enfático en que quería que por favor ese tipo de personajes fueran actores. Y empezaron a hacer casting. Yo hice casting como para 3 personajes de Perro come perro, hasta que al final hice con el que me quedé. Cuando fui a presentar el casting estaban Marlon Moreno y Oscar Borza, que eran los protagonistas, y todo salió muy divertido, salió muy chévere, y fue con Carlos. Carlos es un tipo que yo admiro con todo mi corazón, creo que es uno de los grandes directores de cine colombiano, porque aparte de ser un gran director, siento que es una gran persona, es un gran ser humano, es un tipazo, y mi primera experiencia en cine con él fue como wow. Entonces ahí fue como, ¡pah! Ahí fue otro clic, porque yo desde muy chiquito, mi tío Hernán, que te hablé ahorita, Ajá, sí. tuvo un video de alquiler de películas, Ok. se llamaba Beta Charo, y pues yo tuve acceso a todo el Spaghetti Films de los 80 que quieras. O sea, yo todo lo de los 80 películas, yo me las sé, las de terror, comedia, todo, porque pues mi tío pues, era dueño de un video, entonces yo podía ir a coger cuanta película quisiera, es más, trabajaba en su video, Claro. en vacaciones, o a veces yo iba y trabajaba y le barría y atendía, entonces tenía acceso al cine. Y cuando ya descubro el cine y entiendo que estoy con la actuación, yo dije, yo quiero ser actor de cine. Claro. Ven, y cuando te dijeron que te ganaste el casting de Perro come perro, ¿cómo fue eso para ti? Fue muy emocionante, pues, porque era la primera vez, yo nunca he estado en un rodaje, nunca había estado, volví y te lo digo, fue la emoción de decir,
voy a estar en una película. Uy, sí, ¿No? claro. Y esas Pero- grabaciones. No, fue muy chévere. Fue muy chévere, además, personas súper pilas, todos. Entonces claro, fue entender. Y fue, además, entender muy rápido, porque claro, yo llegué con un lenguaje teatral, que a pesar de que mi escuela es stanislavskiana, o sea, viene de una propuesta naturalista en la actuación, que no es tan fársica, sino que es una cosa mucho más interior, un trabajo más interior, pues porque es escuela rusa. Eh, Cuando llegué, claro, yo estaba un poco desfasado y fue como entender de una, me dijeron como, no, acá, bájale, y me permitieron ver como los monitores, entendí como muy rapidito Sí. que tenía que hacer una actuación mucho más contenida y eso me emocionó un montón. ¿Y cómo fue como ese primer acercamiento con grandes actores que de pronto tú veías y ahora estabas ahí face to face con ellos? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues tú, por ejemplo, claro, los tres que estaban era, con los que hice el casting fue Oscar Borda y con Marlon Moreno, pero en la película estaba Álvaro Rodríguez, que también para mí Álvaro era como, ¿sabes? Era, wow, la gente, la universal, o sea, No. uno a Álvaro lo había visto en muchas cosas colombianas, yo no sabía que Álvaro, por ejemplo, era bayuno, sí, y Álvaro fue amorosísimo, cuando me conoció, Q, mi hijo, Lazos de la Valle, eh, a Oscar Borda también fue muy chistoso, fue muy agradable él. Marlon también, digamos, pudimos hacer cosas interesantes, siendo Marlon pues un tipo mucho más, él tiene una personalidad diferente, pero igual también fue muy noble y fue muy chévere, fue muy bacano. Porque claro, yo los había visto a ellos en televisión Claro. y tenerlos ahí fue como, qué chévere, estoy ahora ya con otro cuerpo. Después codeando con Sí, ellos. era Chévere. combo. Sin embargo, yo no, la televisión para mí nunca tampoco había sido un objetivo. O sea, yo para mí era cine y teatro. Pues porque uno no, en Cali no, nunca le alimentaban como el sueño de vas a trabajar en la televisión, no, y mucho menos en una televisión de los 90 donde todo era tan estereotipado y donde el hombre tenía que ser, todos tenían que ser más de 100, de 1,70, super cuerpo de gimnasio, las chicas todas tenían que ser voluptuosas, con naricitas operadas. Entonces sí, era como una estética a la cual pues claramente yo no pertenezco. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer televisión si yo mido 1,65 y soy gordito y no? Y bueno, después de Perro como Perro, tú has estado en muchas producciones. Yo vi, tú tienes en tus cuentas, en tu perfil de Instagram, como un dossier de todo lo que tú has hecho, que es tremendo. O sea, has estado sí, se han hecho cositas y has estado en muchas producciones. Después de Perro come Perro, ¿qué viene? ¿Cómo comienza como ya este mundo de estar fogueándote tú pues en más producciones? Yo después de Perro como Perro hice una película colombo-alemana que se llamaba Doctor Alemán, se hizo también en Cali, también la hizo Antorcha, y ahí entré a trabajar como justamente también como facilitador de personal de apoyo, que era, claro, como yo era actor, entonces los alemanes traían también otro tipo de metodología para grabar, para filmar películas. Y entonces a uno de los directores de la película, Tom Snyder, creo que se llama el director principal, y él tenía otro que era el guionista, en este momento no me acuerdo cuál es su nombre, pero era un tipo, un bacán también, y decía, no, yo necesito que los extras aprendan si van a pasar con una bandeja de instrumentación quirúrgica, sepan qué llevan. Entonces fue también como, me pidieron a mí como actor, yo estando chiquito, pero igual ya entendía el lenguaje, cómo podía también ayudarles a los extras, lo que te decía, que venía haciendo también Marta con Teatrobas. Y fueron dos compañeras también de la universidad que ellas se encargaban de eso, un poco me llevaron a una trampa porque, claro, trabajamos en Siloé y pues Siloé es un barrio popular, pero es un barrio heavy, que hay que entender que pues hay una manera de relacionarse con la gente del barrio, uno no puede entrar de una a hacer ni a decir cosas, no, tiene que entender cómo es la dinámica. Claro. Y pues yo un poco por mis historias de barrio y como es mi personalidad, entonces pues mis dos compañeros yo siento que les daba un poquito de miedo Sí. y me echaron a mí al agua, no, ve tú,
habla con ellos. Hágale. Y claro, yo me entendía con los chicos, pues además habían grafiteros, gente de hip hop, entonces como que me podía entender con ellos y era muy chévere. Y empecé a trabajar ahí con ellos y el director me dijo, oye, me mostraron una película que hiciste, se llama Perro como Perro. Yo, sí, está bien, porque era un personaje pues pequeño. Me dijo, ¿te gustaría hacer un personaje parecido, pero no es igual? Que es el recepcionista de un motel donde llega el protagonista. El protagonista de esa película se llama August Diel, que es un actor alemán muy reconocido ya, ha estado en Bastardos sin Gloria, Agente Soul, El Perfume, ha hecho, es un hindú. Tremendo. Y es de los, creo que es en estos momentos de los actores alemanes contemporáneos importantes, como por la onda de Michael Fassbender, no tan Hollywood, sino más independiente. Y lo conocí a él y el man también fue un amor, un bacán. No, fue una experiencia increíble. Y tenía 4 escenas con el man. Entonces yo dije, no, pues tengo 4 escenas con el protagonista. Delicioso. Cuando vi la película, lastimosamente cosas que pasan en el cine, a veces las escenas no ayudan al ritmo y por edición cortan y pues en la película realmente me ve como el hombro. Jue madre. Parezco en los créditos, no solo me ve el hombro de 4 escenas, pero bueno, todo bien. ¿Te sentiste frustrado cuando pasó eso? Claro, total, porque pues uno, pues sí, está el crédito, pero pues lo que uno quiere es verse, ¿no? Y que lo vea. Claro. Te quería preguntar sobre eso. Yo creo que, y eso nos pasa a todos los seres humanos en una carrera como la de los actores y los artistas, seguramente pasa mucho más que uno recibe muchos no, se frustra mucho. ¿Uno cómo maneja eso? Pues toca fortalecer la personalidad. Yo creo que en este medio que es tan complejo, porque aparte de eso, nosotros los actores, voy a hablar propiamente de la televisión. Sí. Nosotros en la televisión, en los canales y sí, los canales de televisión colombianos, no tanto en las plataformas, porque ya Netflix y eso tienen muchos filtros actorales, mientras que la televisión no, porque como es tan inmediata y como eso, a uno a veces le toca, uno no sabe quién va a ser su compañero. Entonces a uno le toca actuar con toda clase de gente, ¿no? O sea, desde la reina, el influencer, músicos, la vecina del director o del amigo del que la metió ahí, uno ni sabe de dónde salió. Entonces es muy complejo eso. Siento que es mucho más complejo eso. Entonces uno tiene que fortalecer la personalidad y no dejarse llevar por las neurosis, porque claro, y lo digo abiertamente y siempre lo he dicho, yo no tengo nada contra los actores ocasionales, pero siento que para eso los actores estudiamos, o los que estudiamos, por ejemplo, lo hacemos. Entonces, a mí un discurso que me digas que es que un actor ocasional hace mucho más fácil tu trabajo que un actor formado, ese discurso yo no lo creo. Entonces, uno tiene que entender que le dieron el trabajo a un señor para que hace artesanías, porque tus valores de producción no te alcanzan para pagar unos meses más para que un actor aprenda el arte y te lo haga bien, sino que desde tus falencias como productor y de tu economía irrisoria, pues tienes que lograr una escena, entonces es más fácil llamar al señor. Entonces ahí es complejo, me parece mucho más complejo eso, porque uno sabe que ese trabajo era para un colega tuyo que se Claro. Eso te iba a preguntar. Ahora uno ve, como tú lo dices, esos actores ocasionales que es de pronto la persona que estuvo en un reinado, entonces ahora es actriz, el influencer que ahora aparece en muchas producciones. Profundicemos un poquito más de eso porque sí me parece interesante lo que dices, porque un actor formado, tú estudiaste y así como tú, hay infinidad de personas que han gastado mucho, y digo gastado, de pronto no es gastado, invertido de su tiempo, de su formación. Sobre todo el tiempo. El tiempo, Sí. y esto ahora, ¿cómo lo ves? No, es que yo lo veo ahora como que al principio me aterraba, me frustraba, me ponía neurótico, hasta que una vez un actor grande también me dijo como, no te preocupes, mijo, es que esto ha sido así siempre, no te preocupes, yo hago televisión desde los 80 y es la misma vaina. Antes ha mejorado un poquito, pero sigue siendo igual. Ahora,
El problema que tengo con este tipo de cosas, con este tipo de actores ocasionales, porque está bien, vos puedes ser reina, ¿cierto? Sí. Y es más, he tenido compañeras que han salido de reinados, he tenido compañeros que han salido de realities, pero que una vez salieron, entendieron, como así mi maestro me hizo entender a mí, que esto era una cosa de compromiso, de estudio y de verdad esfuerzo y hacer las cosas y estudiar y hacerlas bien. Y yo veo que ellos van a buscar su estudio, formarse, prepararse. Yo digo, wow, qué bacán, Chévere, porque claro. ahí hay un actor en formación, pero se está formando. El problema mío es con estos chisgarabices que llegan de verdad como en una nube voladora, en un mundo imaginario, en un derroche de ostentación y de cosas que, bueno, eso en tu vida cotidiana, bacano, está bien, pero a la hora de trabajar, a la hora de trabajar es disciplina, a la hora de trabajar es respeto. Y no solamente respeto por mi partner, sino respeto por el señor que puso las luces, porque el llamado de él fue 2 horas antes de las de nosotros. O sea, él ha dormido menos 2 horas antes de las de nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces, ese tipo de respeto también es entender como, brother, a nosotros nos ven la cara, pero detrás de esto hay gente. Y esa gente también hace parte de tu equipo y merece un respeto. Entonces, cuando llegan es que sí, es que son unos personajes anodinos ahí que uno dice, no, y aparte sin nada en la cabeza, ¿sí? Entonces, y como personas dejando mucho que desear, ¿sabes? Porque tampoco quiero decir que es que entonces todo el mundo tenga que saber sentarnos a hablar de literatura rusa y cuál es la nueva ola del cine francés. No, eso no, podemos hablar cualquier cosa. Sí. Pero si tú como persona realmente no eres un ser humano bacano, de una yo, chao. Y el medio se ha llenado mucho de ese tipo de cosas. Claro. Porque yo entiendo, hay muchos productores, no hay mucha gente que, no sé cómo llamar a esto, que diseñadores de contenido, no sé, que creen que da mucho más una persona que tiene 1 millón de seguidores a un actor que hace su arte. Entonces, yo no podía entender eso. Y es más, se han hecho ya muchos proyectos en Colombia con influencers, con youtubers y con todo esto, y todos han sido un fracaso porque realmente ellos no van para más. Y sus seguidores son seguidores que simplemente están acostumbrados a ver máximo 5 minutos un video, 5 minutos de un video en un celular es demasiado. Entonces ya, porque tenemos esto, tenemos el gesto de, ay, me aburrí, chao, ¿sí? Entonces, poner a una persona que está acostumbrada a solo ver videitos de 3 minutos, a sentarse, a entender una historia con una estructura dramática, con una narrativa, con unas propuestas, pues no se te van a conectar con eso nunca. Y que llegan de pronto con lo que tú decías, ¿no? Como con ese ego muy subido de yo tengo 1 millón, 2 millones de seguidores, entonces me las sé todas y de pronto llegan un poco a entorpecer el ambiente en una producción de pronto donde hay muchos actores formados que la han luchado un montón. Tú de pronto has tenido, sin nombrar, no, ni producciones ni nada de eso, como encuentros con este tipo de personas que te has permitido de pronto decirle, oiga, venga, por acá no es el camino. Sí, sí, por ahí una vez estuve con uno, de manera muy respetuosa se lo dije. ¿Y cómo fue? No, pues celular todo el tiempo en el set y como mientras estaban marcando y no ponía cuidado y ya me tocó decirle como, mi hermanito, estamos trabajando, por favor deja tu celular allá, o sea, están marcando, están acá y me respondió, no, es que son altaneros. Entonces me respondió como, es que este es mi trabajo también. Le dije, pero pues este es tu trabajo porque aquí no, tú no estás haciendo esto gratis, te están pagando por hacer esto. Este es nuestro trabajo, el de todos, incluyéndote a ti que te pagan por esto. Entonces, por favor, deja eso allá. No estés desconcentrados, no estás dando el pie. Entonces ya cuando vio que lo expuse y que se puso un poco como, porque además era malísimo, no sé por qué lo llevaron a trabajar con nosotros. Entonces ya tocó decirle de buena manera, ¿sí? Ahora, claro, en su historia tal vez yo seré un piro o yo voy a ser el actor picado, pero en eso sí no doy mi brazo a torcer y prefiero, ¿cómo es que dice mi mamá? Prefiero ponerme colorado. Un ratico que, Un ratito, sí. sí, arrollado, Sí. que arrollado nunca, algo así es bien dicho. Es que con gente payasa y gente ridícula y como te digo, no puedo. Porque ahora, si tú me sustentas
desde unos argumentos válidos, yo te respeto, porque es que también hay que entender que hay unas vainas generacionales, todo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que seas un estúpido. Ahí sí no. O sea, soy alérgico a la gente idiota y estúpida. Sí, además que hay momentos para cada cosa. Entonces, si vas a estar acá, pues concéntrate. Te quería preguntar ahora sobre que estamos hablando de la creación de contenidos. Sin duda hay creadores de contenidos brutales que hacen un trabajo enorme, que seguramente pues han tenido también diversas formaciones, y tú trabajaste con Juanpis, que también es un tremendo creador de contenido y aparte pues es comediante y hace unas cosas muy bacanas. El man es muy social, uno lo ve en las redes. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero me gusta su contenido, me gusta lo que hace. ¿Cómo fue trabajar con Juanpis? ¿Cómo fue? Empezando porque, bueno, Alejandro Riaño es actor, ¿no? Sí. Alejandro Riaño salió creo que es graduado de la Casa del Teatro. Ah, ok. Sí, sino que pues digamos que es lo mismo, todos tenemos como un amor por ciertas cosas nos podemos formar en una escuela, pero todos tenemos un amorcito pues que llevamos a lo que queremos ser. Y hasta donde tengo entendido, Alejo siempre siempre gustó el stand-up comedy. Entonces, porque él dice que desde una vez que vio a Julián Arango y a Antonio Sanín en el Pórtico, pues él se enamoró como de eso y él dijo, me encanta esto, yo quiero hacer esto. Y paralelamente cuando estudiaba pues en la Casa del Teatro, creo que él también se estaba como interesando por lo del stand-up comedy, tenía los stand-up comedy y en su stand-up comedy tenía como un pedacito, un pequeño sketch que era Juanpis. Sí. Y pues ese personaje creció y se lo devoró. Es más, él lo dice, o sea, a mí Juanpis me quitó la vida, me desplazó, porque ahora Alejandro Riaño es el trabajador de Juanpis. Sí. Alejandro Riaño se levanta todas las mañanas con su grupo de trabajo, me imagino que a planear qué actividad va a hacer con el personaje de Juanpis González. Y trabajar con él fue muy divertido, Alejandro es un tipo muy chévere, es un buen ser humano, es un buen padre, sí, es divertido, entonces fue muy interesante crear con él, fue chévere. A mí me gustó mucho ese personaje que tú hiciste ahí, porque si bien no, digamos, tenía los parlamentos más largos de todos, yo siento que tú le imprimiste un sabor a ese personaje, como que uno lo recuerda sin haber sido pues el protagonista. Entonces, pues por eso te lo preguntaba, porque sí siento que le imprimiste ahí algo muy bacano, ¿no? Sí, pues es que esa es como mi huellita digital. Sí, que era de venezolano, ¿no? Sí, de venezolano. Ivancito. Ivancito. Sí, entonces pues eso es lo que yo hago con mi trabajo, pues con mi técnica y con mi estudio, que es apropiarme de los personajes y buscarles humanidad. Y pues bueno, claramente en la serie teníamos un director como Rodrigo Triana, que es un gran director, y también pues jugar con él fue increíble. O sea, yo a Rodri lo admiro y lo quiero porque Rodrigo es muy teso y tiene un humor negro increíble. Entonces fue muy chévere, fue trabajar en equipo y sí, fue hacerlo muy divertido. Pequeño clown ahí, con mucho respeto. Y yo quiero que nos cuentes qué pasó de Johncito, porque se iba a llamar Johncito, a Ivancito. Cuéntanos por qué Ivancito. Pues es que eso fue muy chistoso porque, claro, acabamos de salir de pandemia, yo tenía el pelo como por acá, una barba así gigante. Entonces dijeron, no, queremos hacer que, bueno, va a ser un personaje, se va a llamar Johncito, en venezolano. Entonces yo empecé a trabajar sobre el acento. Empecé a trabajar. Y claro, pues en mi pandemia, pues me engordé mucho más, ya estaba mucho más canoso. Y empezaron a afeitarme y a hacerme, y Alejandro dijo, hermano, me vas a disculpar, pero puta, yo creo que podemos hacer una cosa acá. ¿Te parece, Eduardo? De una, hagámoslo, era el momento para divertirnos. Buenísimo. Entonces, pues, lógicamente, esta serie es una serie de humor político y se quería hacer, pues, como esta burla o este sketch, pues, de que fuera este tipo, pues, que lo mandan a todo lado y que no tiene ni idea de lo que es. Sin embargo, el personaje verdadero, o sea, que se llamaba Eduardo Snyder Bucaramanga, es el nombre de Ivancito, pues resultaba al final siendo el más inteligente de todos, porque era un migrante que venía de Venezuela, pero que en Venezuela había sido un man que sabía de finanzas y todo, y en última les termina salvando la vida. Sí, sí, sí. Entonces fue muy divertido. Bueno, y nos adelantamos un montón de todos los personajes que has hecho, pero como estamos hablando de creación de contenidos, pues
hablamos de este punto, pero ¿cuál es ese personaje? Porque tú has tenido, a mí me han encantado, digamos, el de Escobar me pareció buenísimo, el de la selección me pareció también genial. ¿Cuál es ese personaje que tú más recuerdas con cariño, que disfruta? Pues yo creo que todos has disfrutado haciéndolos, pero ese que te gustó harto. Es que todos tienen como su cosita, Sí, ¿no? sí. Porque es como, por ejemplo, de la selección que era chévere, era que a mí, desde un comienzo fue como, poder hacer un personaje vallecaucano que no fuera traqueto, Ay, sí. que no fuera ordinario, sino que fuera lo que somos los vallecaucanos, repentistas, chistosos, confianzudos, ¿sí me entiendes? Entonces fue como eso y pues claramente no lo niego nunca, Caremonja es el personaje que a mí me pone en el radar nacional. O sea, es el personaje, claro, yo ya había hecho otras cosas antes que sí, ya me empezaban a reconocer, pero los personajes cómicos siempre son una bomba, porque el personaje cómico siempre entra, así no lo quieras dejar entrar, él entra hasta tu casa y se te sienta y se te come la comida. Total. Porque la comedia por eso es comedia, es hermosa, es mágica. Entonces, Caremonja claramente pues es como un consentido. De Escobar, que me gustaba de Candonga, que a pesar de ser un personaje tan oscuro, un personaje históricamente tenaz, una historia que pues para nosotros hacerla era complejo porque estamos hablando de una realidad que de verdad esa gente existió y esa gente hizo todo eso y eso es un asco, o sea, eso es una historia de nuestro país, pero eso es horrible. Y hacerlo, pero haber trabajado con Carlos, fue como con Carlos Moreno y con Laura Mora, que fueron los dos directores, pues fue de una otra manera también soñarse un mundo de bandidos desde una ficción interesante y también como poder hacer cosas que sí pasaron, pero también meterle cosas de ficción. Entonces fue muy interesante y claramente pues también fue un personaje que tuvo mucho, que tiene aún y me siguen, todavía hay gente que me dice, me he repetido Escobar 4 veces. Claro. Entonces yo digo, uy, pucha, ¿cómo hacen para verse esa vaina 4 veces? No me la vi una vez y ya no mamé. Claro, claro. Tal vez porque yo entiendo la dimensión de esto, ¿no? Pero para otras personas, sobre todo en otros países, pues es como la historia de Al Capone. Eso, ¿me entiendes? Para nosotros es una pesadilla, pero para los demás no. Es como los que ven películas de la Segunda Guerra Mundial. Pues para los alemanes debe ser como, uy, no, no más Hitler, pero pues para las otras personas es como, uy, sí, qué chévere, ¿no? Siempre quieren saber más. Es como esos mitos que se crean alrededor de ese tipo de personajes. Esos dos. Y hay uno que es un personaje que yo, estamos hablando de televisión, Sí, yo sí, sí. quiero mucho, es un personaje que se llamaba Machorro, de una novela que se llama Loquito por ti, que era una novela que se hacía sobre el origen de la música tropical en Medellín, como estos grupos tropicales que venían como de estas big bands y estas orquestas, fueron fusionando y sacaron su sonido tropical, que es lo que, digamos, conocemos ahora, que es música decembrina, ¿no? Que fue como toda esta oleada de lo que hizo Discos Fuentes, que pues, los hispanos, los graduados, Rodolfo Icardi, el Loco Quintero, todo esto que son la música de diciembre. Entonces, para mí era increíble porque además era músico, Ay, sí. y era hippie, y era divertido, y era ese personaje, yo lo amé, a pesar de que en ese momento de mi vida, cuando estaba haciendo esa novela, estaba pasando por una situación emocional muy compleja. Ese personaje a mí me salvó la vida, porque era como salir de mi casa con muchas cargas, muy triste, para llegar a alegrar y a joder y a tocar y a divertirme, y además el equipo de trabajo, los compañeros, eran delicioso trabajar con ellos, la recocha, ¿no? Fue muy chévere. Qué buena experiencia. Los actores y como he seguido tu trayectoria, yo sé que tú preparas muy bien los personajes. Por ejemplo, en la selección, pues tú a hoy conservas la amistad de Caremonja, que inclusive son como de la familia, que somos como unos parientes lejanos ahí, unos primos. sí. Entonces, bueno, preparaste tu personaje conociéndolo inclusive como a su familia, a su mamá. Sí. ¿Cómo prepararon un personaje como Candonga? Con Candonga lo que pasó fue que desde un comienzo, por ejemplo, nos dieron el material que fue los guiones y lo que vamos a hacer está basado en este libro, que era la parábola de Pablo de Alonso Salazar, que se llama el escritor, es que se me dan los nombres.
Entonces, primero, leerme el libro. O sea, el libro es todo un libro de verdad que recopila, está muy bien hecho porque además el autor es periodista, entonces lo hace de manera de crónica. Entonces es un libro muy, muy completo sobre todo lo que fue Escobar, pero los capítulos donde se habla de un personaje Jandonga en la vida real se llama Carlos Alzate, alias El Arete. Sí. A mí me tocó investigar ya por aparte, ir al Museo de la Policía, leer archivos, buscar en internet. Entonces yo busqué como todo lo que era respecto a lo que hay de ellos, pues como los atentados, algunas cosas judiciales que uno puede tener acceso porque son ya públicas, ¿sí? Pero la construcción como tal del personaje en su forma física, porque aparte yo no me parezco, o sea, Carlos Alzate era un tipo más delgado, creo que un poco más alto, ¿sí? Entonces fue como una creación desde el imaginario, pero aportando el imaginario a un gran común que era pues esta gran pesadilla. Entonces lo que hice fue que yo empecé a analizar y yo soy el que pone las bombas. Entonces me dijeron, sí, entonces yo dije, bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear un arquetipo de un personaje piroma. Por eso siempre el man andaba con su candelita, sí, desarrollé como un instinto y tal. Fue como desde la ficción aportándole a un personaje de esos. ¿Alguna vez el personaje real se contactó contigo, que de pronto te quería conocer o algo así? Pues un incidente bastante extraño en una de las grabaciones. Me llegaron unos chicos, estamos grabando en Manrique, a proponerme que él me quería conocer, que Carlos Alzate me quería conocer y que estaba por ahí en una finca y que si quería irlo a conocer, pero pues la verdad no lo creí necesario. No había ¿Te dio miedo? no es miedo, sino que no creo, o sea, si hubiera sido una cosa histórica, no sé, otro tipo de personaje, de repente sí, tal vez, pero como no, o sea, volvemos a Caremonja, es como, con Caremonja sí fue diferente, porque a Caremonja sí le intentaba escucharlo, verlo, ver sus dinámicas con Faustino, cómo se relacionaban entre amigos para poder construir yo lo que iba a desarrollar con Omar Murillo. Pero como este personaje, digamos, pues es otra cosa, digamos que no me pareció como, no había necesidad. Creo que ya estaba claro lo que era el personaje y creo que lo que yo podía asumir desde la ficción, pues igual se representaban los hechos históricos, que es lo que te digo que se hizo, pues no había necesidad. Y quedó hasta ahí bien, no pasó No pasó nada. a mayores. No, Un personaje como esos que tiene una carga energética bien pesada. Uf, ¿cómo es eso para los actores? es complejo, eso es muy complejo, porque yo no soy actor hippie de esos que dice que me tengo que meter con la ropa del personaje y duermo con la ropa del personaje. A mí esa vaina no me gusta. Sí, yo soy un actor técnico, pero sí me pasó, te lo puedo decir así seriamente, me pasaba, por ejemplo, con las pistolas. Entonces, los días que teníamos que hacer muchas escenas de disparar o de cosas de amenazar o de sicariato o de eso, a mí, yo llegaba al hotel y la mano se me ponía fría, me dolía, era muy raro, entonces me tocaba hacerme a veces limpiecitas, inciencito un poquito, sí, y sí, había días que era tan pesado que si yo dije, no, me tocaba llegar a poner a Cartoon Network o sí, muñequitos, Claro. tal cual, muñequitos, no voy a hablar de nada, por ahí medio leía que era lo del otro día, todo bien, me echaba un ducho y a ver muñequitos, toda la noche, como para despejar. Uy, claro. Hablemos de esa relación que tú, me imagino que tienes alguna relación con el Tino, con Caremonja. ¿Cómo es eso? Pues es como, es muy chévere con Faustino, sobre todo es como, pues ese es que es el ídolo, ¿me entiendes? Entonces, es muy bacano porque además Faustino es que es una persona tan graciosa y es tan divertido que uno, siempre que nos vemos la pasamos bien. Entonces, por ejemplo, Faustino dice que cuando él sale conmigo y con Víctor, o sea, entonces que él sale con los dos Caremonjas, entonces él dice, ve, decirle a Caremonja chiquito, o sea, él no le dice a Víctor como decirle a Julián, sino decirle a Caremonja chiquito. Entonces es como conocerlo a él, pues fue muy chévere, sobre todo porque yo viví de corazón ese 5-0, porque además fui fanático de Faustino Asprilla,
cuando yo era los que compraba las camisetas cuando él estaba en Italia y se las compraba en su almacén, Faustino Esportivo, bien caras que sí eran. Entonces, siempre le digo, como, se me dio una placita. Fue muy bien, por ejemplo, a través de la selección también pude conocer a otro gran ídolo que para mí era como el mejor jugador de fútbol de Colombia, que era Freddy Rincón. Wow. Para mí Freddy Rincón siempre fue el Coloso de Buenaventura, era como, wow, yo, mi papá hincha, la familia de mi papá, todos hinchas de la América, la familia de mi mamá, todos hinchas del Cali, pero yo me acuerdo que a veces mi papá me hacía ver los partidos de la América y para mí Freddy Rincón era todo. Todo. Para mí, más que el pibe, más que Guita, más que todos, era Freddy. Entonces, cuando lo conocí, fue también como, no, fue muy chévere. Qué nota. Salimos muchas veces, por allá a tomarnos tragos, a hablar. Que conocí también a Harold Lozano, que me parece una Qué nota. gran persona. Conocí a Aristizábal. Conocí a estos grandes del fútbol que pues, son admirables y que le dieron a Colombia en su momento algo muy chévere. Entonces, claro, es emocionante conocer a los ídolos. No, genial. Sobre todo que se vuelvan tus amigos. No, buenísimo. Yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones que has tenido en esta carrera. Sí, es chévere. Esos amigos Sí. que uno deja, ¿no? Amigos o trabajar, por ejemplo, con partners que son señores y señoras que han sido grandes actores en Colombia y trabajar al lado de ellos para mí es un honor. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto donde mi mamá es Constanza Duque y mi papá es Víctor Hugo Morán. Estamos, es como, wow, ¿sabes? Es como, wow, he trabajado con ellos, he trabajado con Vicky Hernández haciendo mi mamá. ¿Me entiendes? Que es como, para mí Vicky también es como... Que fue entre panas, ¿sí? Sí, Okay. entre panas, y es como trabajar al lado de Vicky, es como todo, o sea, es como un honor, para mí es un honor trabajar con ellos, claro, son unas eminencias. Entonces, esos regalos que me da la vida es como divertidísimo, y ver que me quieren, ver que me respetan como colega y como ser humano, eso me llena mucho de orgullo, me gusta mucho. ¿Tú recuerdas algún consejo, algo que te hayan dicho, alguna de todas estas personas que tú tienes como ahí en arriba, que te hayan llegado y que te haya servido también para tu formación? No muchos, pero digamos que no tengo uno en este momento. Como personas sobre todo. Claro, como personas, como su experiencia, lo que te dije, por ejemplo, mi hijo, no te preocupes, ese que te dije que me dijo, mi hijo, no te preocupes, que esto no ha cambiado, para yo hago televisión. Eso fue, se me da su nombre, él ya falleció, pero también era un tipo, Luis Fernando Múnera se llamaba, ese actor, que además también cuando trabajé con él fue como, wow, estoy al lado de Luis Fernando Múnera y fue en la selección y era divertidísimo, él también se reía conmigo, le encantaban mis chistes. Sí, con Becky también es como, Vicky siempre es como, eso, mete de cañaña y sí, entonces es como, no, es muy chévere y sobre todo escuchar sus historias. Escuchando sus historias uno aprende mucho, porque uno entiende que uno debe dejar de ser un poquito neurótico y no tomarse todo tan personal. ¿En qué momento te diste cuenta que eras famoso? Con la selección. ¿Con la selección? ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir que digas, uy, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, antes, como te digo, ya había hecho, creo que Niñas Mal, TV, que una vez me pareció una cosa muy rara porque me cogió un grupo de como de 50 argentinas, unas chicas en Cartagena, y fue como, Fatu, ay, era el personaje llamado Fatu, y yo me quedé como un poco abrumado, y como así, claro, solo pasaban por el TV, otra cosa, entonces fue decir como, uy, me conoces ya por fuera. Eso fue Entonces, pues yo ya decía como, bueno, pues ya me están reconociendo, lógico, normal, por mi trabajo. Que era un poco también lo que pasaba en Cali, pues a una escala menor, pero en Cali presentaba las obras de teatro y el lunes que llegaba a la universidad uno veía que la gente de las otras facultades lo miraba y, oye, muy chévere la obra, uy, qué personaje tan bacano. Entonces, también era como una especie de familia. Claro. Pero pues a nivel local. Sí. Pero con la selección sí me pasaron muchas cosas tanto muy chéveres como cosas no tan chéveres. Y es que, claro, por ejemplo, descubrí que yo no soy de multitudes, yo me pongo muy nervioso, me abrumo y me pongo
claro, no sé si es porque yo soy bajo de estatura, antes cuando siento mucha gente a mi lado y como, Como que le invadan a uno el sí, no, yo espacio, escapo, como- cuando me invaden el espacio, yo me vuelvo un tigre. Entonces, claro, es como, seguramente no he hecho buenas caras, seguramente no he hecho, no he sido amable en muchas ocasiones, pero es porque es una respuesta instintiva como de miedo. Está como preparado para eso. Claro, es que uno no está preparado y con la selección, como el personaje era tan putonento, perdón, pero era Fresco. tan amado por la gente a veces piensa que tú eres el personaje y la gente es irrespetuosa. De abrazarte, Te- cogerte. Mira, yo soy de los que, por ejemplo, a mí me gustaba irme a meter en una chichonera, ¿sí? O sea, porque a mí, desde que yo me crié en barrios populares, a mí me gusta estar con la gente, compartir con la gente, me parece divertido, me parece delicioso. Y ya ahorita en este punto de mi vida no puedo hacer eso. ¿Por qué? No porque la gente me pida fotos, porque las fotos son lo de menos. Lo que pasa es que a veces, sobre todo en lugares donde haya consumo de alcohol, ¿sí? La gente se pone en unos estados raros y cree que uno es su payaso y yo ahí sí ya yo no soy actor y soy persona y pues yo como persona tengo mi carácter también. Entonces empiezan a manosearlo a uno o a insultarlo o a decirle cosas o a cogerlo a uno como si no fuera un payaso de fiesta, ¿entiendes? Y yo con eso me pongo muy de mal genio. Sí. Entonces ya opté por decir simplemente como, no voy. Porque ¿para qué voy a ir si sé que me voy a matar? ¿Sí? Sí. Entonces me he perdido de muchas cosas que me gustaban antes, sí, pero pues ya no. Sigo yendo a conciertos que todo bien, que en conciertos la gente todavía como que respeta, pero sí, un evento, digamos, de algo popular o en Cali ahora hay una cosa que llama es que la calle de la salsa y todo el mundo, vamos para la calle de la salsa. Y no puedo ir a la calle de la salsa. Claro. O puedo ir, pero tengo, pero tengo que ir relajadito. Claro. Tengo que ir relajadito y estar dispuesto a que no se me arrimen. Ya, por ejemplo, muchos de mis amigos son muy lindos y amigas porque además ya saben cómo hacer, entonces me hacen como medios círculos de seguridad, entonces no dejan pasar a la gente para que no moleste. Sí. Entonces, ay, ahí viene un borrachito que está como joyando. Entonces, entre ellos se Se blindan. y el actor, sí, bacano, parcero, chévere, y uno saluda, y ya, como uno puede llegar hasta donde está uno, porque además también borracho, echándole a un aliento, hermano, es como, entonces sí, pero sí, eso es no es tan chévere. Entonces ahí cuando empecé a ver esto, dije, ay, pucha, soy famoso. Sí, dije, soy famoso. ¿Cómo sentiste eso? ¿Qué se siente? Raro. Sí, no, eso es muy raro. ¿Cómo te digo? Es una mezcla como una cosa que abruma, pero es chévere porque sabes que estás haciendo bien tu trabajo. Claro. Pero cuando es lo otro que es el lado oscuro, te abrumas y te mal genio, y entonces no es tan chévere. ¿Has vivido de pronto algún momento que quieras compartir de una frustración así dura, profesional, que te haya dicho, pucha, yo quería este papel y no me lo dieron? No. ¿O no? No, por ahora creo que Bien. como mi carrera se ha ido yendo, ha sido perfecta. Siento que siempre los personajes que he hecho llegan en un punto de mi vida muy específico y muy especial. Entonces no quiero, eso está bien. ¿Cuál es, Fluya. ¿Cuál es ese personaje que quieres hacer, que te gustaría hacer? ¿Un asesino en serie? Sería interesante. Brutal. Amo esas series de asesinos en serie. Sería muy interesante ver una vaina de esas. Genial. Algo de época que no he podido hacer. Chévere. O sea, hecho de época, pero de época contemporánea, ¿no? Como 90. Sí. Sí, pero no época 1800 y eso. Sería muy interesante hacerlo. Algo con, no sé, una vaina como que me exigiera un cambio físico bien drástico, radical. Sería muy interesante también ver eso. No sé, como pegarme una eldazada así, sí, tipo, no sé, güey, interesante. Un superhéroe o un villano de alguna de estas vainas de Marvel o DC. Sí,
creo que De terror, que a ti te gusta el terror, ¿no? sí. Pues ya hice una película con mis amigos, con mi grupo que es el Clan Films. Ya le hicimos, es un thriller de suspenso y es ¿Sí? muy chévere. Ok. Creo que claro, hacerla es más tedioso porque es claro el efecto, entonces es como que te mataron y faltan 400 escenas y tú ya te mataron antes, tienes que quedarte todas las madre escenas tirado ahí en el charco de sangre. Pues sería chévere también hacer sí, algo de terror, un monstruo, nada, era divertidísimo. Y un vampiro. Ah, Chévere. brutal. Sí, sí, sí. Chévere, ser un vampiro. Bueno, Julián, y yo, como te digo, he seguido tu contenido y tus redes, tu camino desde hace ya varios años, y tú hiciste algo que a mí me pareció muy chévere en pandemia, que era ayudando a gente, ayudando a emprendedores que de pronto no le estaban pasando muy bien en esa época, que eran los favoritos de Il Gato. El gato. Entonces quiero que nos cuentes por favor un poco de esto porque siento que tiene un poco de sintonía con Detrás del Like. Detrás del Like nació para conocer esas historias de vida de las personas que se mueven en redes, pero que no solo se mueven en redes, sino que tienen atrás una formación y unos talentos brutales, tienen empresas grandiosas, negocios, emprendimientos, trabajos como los tuyos de actores, ideologías brutales. Cuando yo vi los favoritos del gato, que fue ya en 2021, yo decía, oiga, qué bacano esto. Y yo dije, bueno, tengo que preguntarle a Julián cómo fue ese capítulo en su vida. Pues mira, es que todo nace a raíz de, claro, imagínate, pandemia, ¿no? Entonces, pandemia, que pues para todos pandemia, hay que decir las cosas como son, pues se acabó el mundo, una incertidumbre, Sí. tantas cosas que afectaron nuestra salud mental, porque todos estuvimos tocaditos por algo en ese momento. El cuestionarme realmente yo como hombre, como ser humano, como actor, yo qué le ofrecía al mundo, en un mundo que se estaba derrumbando porque no sabía qué iba a pasar. Fueron muchas cosas. Entonces, termina pandemia y pues quedamos como con este tocadito y pum, empieza el estallido del paro nacional y de todo el estallido social que fue tan necesario en su momento y todo lo que pasó. Y yo empecé a ver en grupos y en cosas donde yo estaba que la gente que tenía pequeños negocios pues no tenía cómo mostrar sus negocios, gente como yo, artista, que solamente sabía hacer algo muy específico y pues que uno sin trabajo, en pandemia, sin plata, sí, pues uno cómo vendes unas matas, Sí. ¿me entiendes? Entonces, o cómo vendes una muñeca de trapo, o cómo vendes un servicio de asesoramiento para unos CDTs, o cómo vendes tu marca de camisetas y como mantienes encerrado, pues para qué camisetas y mantengo en pijama. Entonces fue como, yo dije, yo tengo que utilizar mi Instagram, tengo varios seguidores, entonces mi Instagram yo lo utilizo para cosas muy de bromas, yo subo mucho meme, muchos videos chistosos y para mostrar lo que voy haciendo en mi trabajo. Mi Instagram no es personal, es sobre mi trabajo y sobre mi estado de ánimo diariamente. Entonces dije, ¿por qué no elaborarme algo que sea un live? Claro, se pusieron de moda estos live y dije, donde yo pueda visibilizar pequeñas marcas para que justamente pues puedan vender. Y ahí nació la vaina y duré casi como por ahí, ¿qué sería? 6, 8 meses haciéndole la vuelta, hasta que ya pues salió lo de Juanpi, que ya no me quedó más tiempo y porque eso, aunque no lo crean, eso tiene su labor. Claro. Planear, llamar, sentarse, hacer, eso no es como cojo pongo un celular y ya no, tiene una elaboración, igual que esto. Entonces, pues esa fue la necesidad de hacer eso porque era la única manera en que yo sentía que podía ayudar a la gente, siendo yo, desde una plataforma, desde una cosa que no solamente me sirviera para ver cosas de noticias trágicas o chistes o gatos o películas, sino que bueno, también bacano, porque pues sí, tal vez no le comprará 100 muñecas de trapo, pero que le compren 2 puede arreglar lo de la semana y con eso come una familia. Claro. Sí, da una satisfacción como esa ayuda.
En pandemia, como tú lo dijiste, muchas personas no la pasamos muy bien por diversas cosas. ¿Cómo te fue a ti en ese periodo? No, me fue mal, me fue muy mal. O sea, digamos que en lo personal me fue muy mal, porque claro, fue una cosa muy rara. Yo me quedé encerrado en Cali. Yo viajé a un matrimonio porque estaba acompañando a mi pareja en ese momento y fue como, ya no puedo volver a mi casa y me tocó quedarme en su casa y llevamos un año de novios nomás, pero un año a distancia. O sea, ella venía a Bogotá de vez en cuando y se iba, entonces era una relación que apenas estaba cogiendo fuercita, pues, como decimos nosotros. Es como, llevamos un año, pero realmente en horas de vuelo llevamos por ahí de vernos y compartir por ahí 4 meses, porque sí, ella venía, hacía lo suyo y se iba ya, un fin de semana, pero ya 24/7 fue complicado. Ahora, ¿qué es lo chimba también de las situaciones complejas? Que también te obligan a que tú busques una solución y que todo, y te adaptes y encuentres cosas en ti mismo que tal vez no tenías. Entonces, por ejemplo, ella me dice a mí como, si tú no te hubieras quedado conmigo encerrada, o sea, yo me hubiera vuelto loca porque ella, por ejemplo, no cocina, ¿sí me entiendes? Porque ella nunca desarrolló el gusto por la cocina. Ella pues trabaja en otras cosas, entonces ella nunca tenía que estar en su casa, sino que comía por fuera. Entonces, si tú comes por fuera, pues tú no te tienes que preocupar porque sabes que ahora llegues, vas a comer. Entonces fue como, yo asumo esto, ayúdame con esto. Entonces yo le dije, no, ayúdame, no, o sea, esta es mi labor. Es mi manera de que compartamos como, sí, no, porque claro, ella seguía trabajando económicamente, ella tenía para mercar, yo tenía unos ahorros, nos gastamos todos los ahorros como en los primeros meses. Entonces fue como, no, esto es una cosa de convivencia. Y si no hubiera sido así, de repente yo no hubiera entendido qué clase de ser humano es ella no hubiera entendido qué clase de ser humano soy yo, y pues no estuviéramos casados en este momento. ¿Cuántos llevan ya de casados? 3 años. 3 años, qué chévere. Sí, muy chévere. Y aparte, entiendo yo, tú me corregirás, que en esta época que no fue tan chévere de la pandemia, los favoritos del gato como que te sacaron de ese mood de pronto en el que estabas. ¿Hubo otra cosa que de pronto te ayudó a tu resetear como la mente y decir como, bueno, esto es momentáneo y vamos para adelante? ¿O Buscar ayuda profesional. sí? Sí, ¿Buscaste pues ayuda? sí, claro. Un momento donde yo me desesperé y empecé a tener cuadros de ansiedad, no podía dormir bien, insomnio, y ya pues dije, no, yo tengo que buscar ayuda. ¿Era la primera vez que la buscabas? No, yo joven había hecho terapia en algunos momentos, en la adolescencia, sí, pues normal, pero no, aquí sí fue ya como a conciencia, como, ¿qué me está pasando? Claro, entonces fue entender como, sí, la típica, ¿no? Como, "No, esto te pasa porque no estás hablando las cosas, estás tragando los sentimientos". Entonces, como estás tratando de tener todo en control y no puedes controlar, entonces por otro lado salen las vainas. Entonces está muy bien porque para eso es, así como yo estudié actuación, tú comunicación, el otro estudia cocina, el otro estudia ingeniería eléctrica, el otro es arquitecto, pues también hay psicólogos, hay psiquiatras, Claro. ¿sí? Y que pues que te ayudan a entender qué está pasando contigo mismo. Y siento que cuando uno entiende qué pasa con uno, sí, es mucho más fácil solucionar los problemas. Claro, es mucho más, porque si uno dice, ¿por qué no estoy durmiendo? ¿Qué pasa? No he tomado café. Resulta que es que hay algo que hay que sacar, porque el cerebrito está saturado. Me parece chévere que lo digas y que lo digas, digamos, abiertamente, porque muchas personas, no solamente famosos, sino personas en general, les cuesta reconocer que de pronto han acudido a la terapia, han acudido a esta ayuda que también es tan importante, pues es que uno no puede solo con todo. Sí, para eso, esos son profesionales para eso. O sea, si a mí me da fiebre, yo voy al médico para que me dé algo para la fiebre. Claro. Si yo no me siento bien anímicamente, si estoy ansioso, si no puedo dormir, me voy donde alguien que me diga cómo puedo ayudarme con eso. ¿No? Entre uno, por eso te digo, yo entendí que la salud mental es lo primordial, además que entendí que cuando no está bien acá, esto empieza a hacer que todo empiece a fallar. Sí. Entonces, dolores de estómago, gastritis, reflujos, esofagitis, sí, no, o sea, dolores que, no, es que te empezó un dolor acá raro y claro, pues porque lo emocional es
está implícito en nosotros, somos seres humanos, vivimos de las emociones, Sí. sentimos. Entonces yo sí soy un abanderado de decir, hermano, usted se siente mal, busque ayuda. Eso no es de locos, eso no es como antes que, ay, va a ir al psicólogo, eso está loquito. Sí. No, ahorita es loco el que no va. Sí, totalmente. Ese es el loco, ese es el loco. Hay un tema que a mí me parece interesante y una vez lo escuché en alguna entrevista que tú diste, que tú tenías como un tema espiritual, que tú en algún momento de tu vida veías como gente muerta, algo así. Como... Pero es que no me gusta mucho hablar del tema porque todo siempre que se tergiversa, pero sí, yo tengo un don que me heredó mi bisabuela por parte de papá y yo puedo ver algunas cosas a veces, no todo el tiempo, pero a veces sí, se me manifiestan cositas y he visto cosas. ¿Y eso comenzó de pronto en tu niñez o algo así? Sí, desde niño. ¿Y cómo fue esa primera vez? Si nos quieres compartir. No, pues es que pues de niño fue mucho miedo, claro. ¿Sí? Sí, claro, porque uno no entiende ese tipo de cosas. No entiendo, entonces cuando uno lo ve, pues es como estoy viendo a alguien de verdad que me hable, que además no es una invención de mi mente, sino que me está diciendo cosas demasiado específicas. Entonces yo digamos que por eso yo no me he ido por ahí. Claro, además no me interesa, porque además, o tal vez no estoy en un momento en mi vida que quiero eso para mí. Entonces yo bloqueo, pero pues a veces no bloqueo bien y por ahí pasan y se dejan ver o en sueños y me aparecen y me dicen y tal. Pero siento que eso, pues es algo como, no sé si la palabra sea bueno o es un don que de pronto uno puede tomar como a favor de uno, de pronto. Es chévere, pero no me interesa. No te interesa mucho. No. O sea, por lo menos por ahora. O sea, no, es complejo. Y no te ha servido para nada en tu vida como ese tema que tú hayas dicho, bueno, esto de pronto me sirvió en algún momento. Para una cosa muy personal, sí, pero Sí. no es, sí, pues si necesitara plata, voy a montar un consultorio y leer cartas, no. No, para Pero eso digo, no. pues, Sí, claro. podría ser, o sea, Ujú. si tú lo dices, claro, pues seguramente si yo me pongo a estudiar esoterismo, evidencia, Le que sacas esta vaina, provecho. no, sí, pues le pongo competencias a Salomón o a, no sé, ¿sabes? Sí, como a Janina, esa gente. Uy, no me acordaba de esa Pero sí, persona. pero no, no es de mi interés hacer eso ahora. En mi vida, no, por ahora no. Bueno, lo tienes ahí como para ti y sin querer desarrollarlo Yo como creo más. es porque en algún momento se va a necesitar. Se va a necesitar. ¿Cuándo? No sé, pero por ahora ahí está bien. Quietico es Ahí ahí. está bien. Quietico es ahí. Bueno, ¿qué proyectos vienen? ¿En qué estás? ¿Qué puedas contar? Porque seguramente no puedes contar mucho. Pues el proyecto estoy pues, terminando maestría en dirección, que es el proyecto que en estos momentos más enamorado me tiene. Difícil, duro, pero ahí vamos, dándole con todo. Es conocer una nueva faceta de Julián, ya no como actor, sino como director y como empezar a escribir también y a crear y a plasmar mis propios mundos, ya no porque siempre he trabajado para todos los demás, para mis amigos, para mis directores, para mi maestro. Ahora es como yo me vuelvo el líder del equipo y cómo saco un proyecto adelante y eso me entusiasma muchísimo. Y estoy adelantando un nuevo proyecto para Netflix que se llama Cómo perderlo todo, que es basado en un libro de un escritor bogotano. Lo siento, siempre me olvidan los nombres. Sé que el apellido creo que es Silva, Ricardo Silva, creo. No estoy muy seguro, disculpen. Y ahí vamos. Y bueno, nada. Y para el otro año, implicados en Casae, pues, en temporadas que es la obra que hacemos dirigida por Mateo Stielberg, que la hacemos Alejandro Aguilar, Alejandro Buitrago y yo, con la asistencia de dirección de Laura Di Pietro y producción de Ana Karina Soto. Y ahí vamos. Y viene cine. Ahorita tengo una película también en octubre, una película que va para afuera, que es de Zack Snyder. Me gané un personaje allí. Qué nota, chévere. Voy a trabajar con mi primer trabajo con un director pues reconocido. Yo ya hice una película también gringa que era protagonizada por Nicolas Cage y Lauren Fishburne, pero pues esta es con Zack Snyder y es con
directamente dirigió a Superman, ahora me dirige a mí. Mejor dicho, lo que hay es trabajo. Entonces, total, Maravilla. eso, que vengan cosas. Me encanta eso, me encanta eso. Ay, Julián, qué conversación tan chévere. No, gracias. Qué conversación tan chévere. Hablas muy, muy rico, conversamos muy chévere. Y de verdad te agradezco por haber estado en este espacio, habernos contado tantas cosas, que seguramente se nos quedan muchos temitas por ahí, pero quería conocerte un poco más de tu esencia como persona, porque como personajes, no, pues has hecho cosas que me han parecido muy chéveres, pero como persona, qué chévere haberte conocido. No, gracias por invitarme. Ay, bueno, esto fue un nuevo episodio de Detrás del Like y los espero en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.